Bienvenidos a esta conferencia número 443 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos como a continuar donde lo dejamos ayer. Vamos a ver un poco más, a complementar lo que ayer expusimos y luego veremos un poco más de variedad de noticias que, como siempre, no tienen desperdicio. Comencemos. Ayer, o por lo menos a dónde se dirige Europa con todos los acontecimientos que están pasando en este mundo. Sí que vemos un par de noticias de otro tipo, diferentes, pero vamos a empezar con algo totalmente relacionado con lo que veíamos ayer. La Unión Europea responderá a Estados Unidos con aranceles por el conflicto comercial de la aceituna de Trump. Esto es una noticia muy nueva, de hace un par de días. ¿Y qué está pasando? Claro, Trump quiere empezar a poner aranceles, esa política económica, digamos, proteccionista. Aranceles con China, pero también para Europa. ¿Y qué está haciendo Europa? Pues ya vimos que está queriendo poner aranceles también a China, por el tema especialmente del coche eléctrico, pero ahora también responder a Estados Unidos con aranceles. ¿Puede competir Europa contra China y contra Estados Unidos? Difícil. Vemos que el futuro para Europa, es decir, ya de por sí, de las políticas que pueden venir de un lado o del otro, lo que esta misma oligarquía que gobierna Europa, las políticas que están tomando, parece como si entre todos colaboran para hundir completamente a Europa. Y si comprendemos y entendemos lo que son las sociedades secretas, eso no es una tontería. Realmente hay una agenda y por lo menos del lado occidental lo están llevando a cabo, estén donde estén. Vamos a ver algo de España. Sí, la famosa Dana de Valencia, pero esa Dana no terminó en Valencia. La segunda Dana provoca en Málaga las peores inundaciones en 35 años. Ya vimos todo lo que provocó y sigue provocando la Dana de Valencia, especialmente con el tema del cambio climático, con el tema del conflicto y la guerra entre el relato, ya no solo de tema de cambio climático, sino entre izquierda o el relato oficial y la ultraderecha, pero vemos que también esa Dana ha seguido haciendo estragos en otras partes de España y aquí tenemos también en Málaga, más al sur, en Andalucía. Al menos 10 muertos en un incendio de madrugada en una residencia de Vilafranca del Ebro. Esto aquí en Zaragoza, bueno, un incendio, 10 muertos, terrible. Vamos a ver algo más terrible todavía. En Francia, encuentran muerta en su coche a la madre de los 3 niños apuñalados en Francia. Era maestra de escuela y padecía depresión. Sí, mató, al parecer, a sus 3 hijos, se escapó, luego se habrá suicidado y la encontraron. Algo que hizo, bueno, sonó muy fuerte en Francia en estos últimos días. Estas cosas impresionantes. Una madre que mata a sus 3 hijos y luego se suicida. Cosas muy difícil de entender. Pero volvamos un poco ya a la cuestión que estábamos viendo. Vamos a ver el tema del G20. Ayer estuvimos hablando un poquito, más que todo de la cumbre, de la COP29, que algo más veremos, pero continuaremos. En Brasil, aquí tenemos la famosa foto con la postal de Río de Janeiro, el pan de azúcar ahí atrás, ahí en lo que es Copacabana. Y ahí en Brasil se reunió la G20, este grupo que surgió del G7, lo que pasa que ya G20 estamos hablando de las principales 20 economías del mundo y es muy variado porque está Rusia, está China, es decir, hay de ambos lados. No es solo como el G7 puramente occidental, aquí hay de ambos lados, entonces tienen que ir un poco con pies de plomo todos y no pueden ir, digamos, a saco como cuando se reúnen directamente los grupos ya sea de Occidente o si se reúne BRICS, aunque BRICS al ser más multipolar, por así decir, tampoco van con el relato tan furioso, si se quiere, como cuando Occidente está
solito sin que nadie lo moleste. Vamos a ver un poco las cuestiones que pasaron aquí. Lula logra que los líderes del G20 pacten acelerar ya la lucha contra el hambre y la pobreza. Sí, esto es el tema que más, digamos, enfatizó Lula, que era el que presidía esta cumbre. Especialmente se habló de ¿qué? Se habló del tema de la guerra, del cambio climático y del tema de la pobreza, del hambre. Bueno, el G20 de Brasil sella un consenso de mínimos bajo la sombra de Trump. Macron y Scholz lamentan la tibieza de la declaración final respecto a Ucrania y el francés critica las maniobras de Lula para cerrar el texto. Sí, es decir, las cuestiones muy claras. No hubo, digamos, un consenso de mínimos, no hubo gran cosa. Bueno, es decir, todo muy, digamos, muy ligero. Hubo mucha decepción, las cuestiones climáticas, bueno, que se ocupe la COP29, problemas de Macron con Brasil y con Argentina también por temas de comercio económico, bueno, que está entre Mercosur y la zona de Europa y Europa. La cuestión es que fue bastante decepcionante, no hubo nada relevante, se trataron temas, lo que decimos, guerra, hambre, cambio climático, pero nada realmente destacado, que haya ninguna resolución destacada, ninguna conclusión que se pueda llegar, que hayan hecho algo importante. Pero vamos a ver un poco más, y quizás lo principal y en este momento que nos interesa. El G20 duplicará la ayuda a Ucrania. No podemos permitir que Putin gane esta guerra. Aquí está el tema. No podemos permitir que Putin gane esta guerra. ¿Pero quién lo dice? ¿El G20? Rusia también estaba ahí. No fue Putin porque, como tiene, ya sabemos, una orden de captura internacional, pero sí estuvo Lavrov, su secretario de Estado, con lo cual, ¿esto quién lo dice? ¿Lo dice? ¿Fue una resolución de la cumbre? Pues no, pero aquí vamos a ver un poco quiénes son los que dicen estas cosas. Desde el G20 en Río de Janeiro, el Reino Unido anunció que duplicará su ayuda a Kiev. Macron critica la escalada provocada por el envío de tropas norcoreanas a Rusia. Dice, Reino Unido duplicará su apoyo a Kiev. El anuncio fue hecho por el primer ministro Keir Starmer en la cumbre del G20 celebrada en Río de Janeiro, Brasil. La noticia llega cuando el conflicto armado entre Ucrania y Rusia llega a su 1000º día. Son 1000 días de agresión y de sacrificio, subrayó el primer ministro británico. Debemos asegurarnos de que Kiev tenga lo que necesita durante el tiempo que sea necesario, porque no podemos permitir que Putin gane esta guerra. Claro, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo Starmer, el primer ministro británico. Ya sabemos esta enemistad histórica entre Gran Bretaña y Rusia. Incluso por parte del presidente de Francia, cuando no, el que faltaba, Emmanuel Macron, la línea es idéntica. París ayudará a Ucrania a proteger su territorio. El jefe de Estado francés añadió a continuación que no se debe subestimar el cambio en el conflicto provocado por la intervención de las tropas norcoreanas en la región de Kursk. La única potencia que está intensificando el conflicto hoy es Rusia. ¿En serio? Acaban de darle misiles aunque sea de medio alcance a Ucrania. Bueno, ya se los habían dado, pero los dejan que ahora los use, aunque tampoco lo usa Ucrania, porque eso lo hace la OTAN. Ucrania no hace absolutamente nada. Si se quiere, pues meterlos en el camión y nada más. Así que, ¿quién está aumentando quién está escalando la cuestión? ¿Quién está escalando la cuestión? ¿Quién siempre el poder que provoca para que luego haya una respuesta de Rusia y a su vez entonces se puede decir que Rusia es el que escala? Esto es muy claro. ¿Saben? En alguna hablaremos de la OTAN, hablaremos de por qué realmente la OTAN hace lo que hace, hablaremos de esa agenda que tiene la OTAN, que es algo que viene de lejos, y de alguien, de un grupo que un día surgió, se creó para sembrar el caos en el mundo, una orden, y eso lo están llevando a cabo, y esta orden es occidental. ¿Quién la creó? Pues ya nos imaginamos. ¿Dónde? Pues en cierta región de Alemania. Ya comentaremos más, porque así podemos entender claramente
quién es el agresor, quién es el agente de destrucción aquí, claramente, por lo menos el principal, el promotor de todo el conflicto. Perdón, vamos a seguir. Dice que es conocida por ser una potencia muy perdón, vamos a leer todo de nuevo. Dice, la única potencia que está intensificando el conflicto hoy es Rusia, con la participación de Corea del Norte, que es conocida por ser una potencia muy agresiva involucrada en un programa nuclear con misiles de largo alcance. Estamos asistiendo a un verdadero punto de inflexión en esta guerra, que llevó a la decisión tomada por los estadounidenses, afirmó Macron. Bueno, ellos saben muy bien lo que están haciendo, pero hay que mantener un relato. Como decía alguien, como se dijo una vez y muchos lo repitieron, inclusive el jefe, el que se dedicaba a la prensa, a la propaganda nazi, que era Goebbels, que decía, bueno, una mentira, cuanto más la repite y más fuerte la diga, se convierte en verdad. Y ellos sostienen un relato y al final va colando. Quizás para algunos no, pero para muchos, y quizás para la mayoría sí. Algo que vemos ahí que también, bueno, vamos al tema, perdón, esto ya estamos en COP29. Milei retira a la delegación argentina de la cumbre del clima COP29. El presidente ultra, claro, este diario es El País, ya sabemos la tendencia, y si no, bueno, tendencia muy progresista, digamos, que niega el cambio climático, decidió el regreso anticipado de los representantes del país sudamericano en el encuentro que se realiza en Bakú. Claro, ahora que Trump está a punto de asumir, también que va por esta línea, o más o menos, o en algunas cosas, en otras quizás no, pero en una cuestión más de la propaganda, de un relato, va por la misma línea, pues toma alas y dice, aquí nada de nada, de aquí nos vamos, porque esto es una farsa. Bueno, es verdad que es una farsa, ahora hay que ver si lo de él no es una farsa también, aunque sea del otro lado. Y sí, vamos ahora a meternos de lleno un poco más en tema de COP29. Ayer estuvimos viendo, vamos a ver un poco más. El COP20, bueno, 29, perdón, el COP20, el G20, perdón. El G20 deja en manos de la COP29 el acuerdo sobre financiación climática, lo que decíamos, y esto es la página de las mismas Naciones Unidas. Es decir, el G20 deja todo en manos del COP29. Bueno, vamos a ver un poco más. La COP29, la cumbre de los ausentes para decidir cómo y quién va a pagar la factura de la transición ecológica. ¿Por qué los ausentes? Porque los grandes líderes no asistieron. Parece que llegó Trump y algo se ha movido aquí, pero alguien tiene que pagar la factura. No quiere decir que la agenda no se siga llevando a cabo, pero ¿quién va a pagar ahora? Que Estados Unidos parece que está dispuesto a no hacerlo. Ayer, bueno, adelantábamos un poco. Vamos a ver lo que nos dice este artículo. Leemos algunas partes, nada más. Tal y como reza la letrilla satírica de Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Precisamente de esto se hablará en la cumbre del clima COP29, que arrancó este jueves en Bakú, capital de Azerbaiyán. Durante 2 semanas, casi 50.000 delegados se reunirán en la Tierra del Fuego para poder negociar cuánto van a pagar los países del norte al conocido como Sur Global para mantener el calentamiento del planeta por debajo de los 1,5 grados anuales, tal y como se fijó en el Acuerdo de París firmado en la capital gala en 2015, una cita que los grandes líderes mundiales se van a perder. Sí, como parece, a ver, los países, dice aquí, del norte, ¿no? ¿Cuánto van a pagar? Sí, los países del norte a los conocidos como el Sur Global. ¿Quién es el Sur Global? Son estos países emergentes. ¿Y quiénes son los del norte? Pues los países ya llamémosle de primer mundo. Estados Unidos parece que se quiere quedar fuera. Entonces, ¿quién queda? ¿Queda Europa? ¿Qué va a ser? Bueno, veremos qué hace Canadá, veremos qué hace Australia, pero prácticamente queda Europa. Y especialmente la parte rica de Europa es la parte protestante. Esto es una agenda que ya lleva tiempo, empobrecer a las naciones protestantes. Pero ayer hablábamos un poco especialmente con la cuestión europea. Vamos a ver un poco más. El artículo es un poco largo, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a ir solamente a lo que nos interesa. La sombra de la victoria de Trump. De todos es conocida la opinión del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca del cambio climático. El republicano aseveró que en sus primeras semanas en la Casa Blanca iba a perforar y perforar. ¿A qué se refiere? Petróleo, a sacar petróleo, y especialmente el tema del fracking.
El presidente electo dijo esto haciendo referencia a la extracción de petróleo y otros combustibles fósiles principales responsables del calentamiento global. Asimismo, calificó el cambio climático de gran engaño. Sí, bueno, da gracia, ¿no? Si hacemos a nosotros especialmente. Y tachó las políticas de transición energética de su antecesor, Joe Biden, como la nueva estafa verde. Los antecedentes de Trump son claros. En su anterior mandato, 2016 a 2020, sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París para seguir produciendo combustibles fósiles. Ahora la cosa será más difícil para el republicano. La ley de reducción de la inflación de 2022, IRA por sus siglas en inglés, entró en vigor a principios de marzo del 2023 y fue aprobada tanto por demócratas como por republicanos. Un enorme paquete millonario para la industria de energías renovables y automovilística. Muchos expertos aseguran que se puede poner en contra a los gobernadores de muchos estados, ya que esta ley está generando muchos empleos. Claro, aquí tiene un problema Trump si quiere dar marcha atrás a estas leyes, porque ya se han aprobado, inclusive por republicanos, hay unas cuestiones de estatales, sí, hay mucho dinero en juego que los estados reciben, empleos, entonces tampoco le es fácil. Ayer veíamos algo, alguien que decía, bueno, no podrá echarlo todo por tierra, pero quizás sí pueda ralentizar y frenar bastante el asunto. Desde que se implantó el IRA, más de la mitad de los proyectos han ido a parar a estados puramente republicanos como Texas, donde no han parado de instalar energías renovables. Claro, y encima parece que los proyectos van a estados republicanos. Se va a poner en contra a su propio partido. Vemos que aquí tiene también un tiro y afloje, pero de alguna manera algo hará. Difícilmente veamos, salvo que pase algún imprevisto que no podemos saber o no podemos prever, lo más seguro es que la política exactamente como venía de esta administración Biden no seguirá. ¿Qué significa la victoria de Trump para la acción climática mundial? Vamos a ver esto. Esto surgió un par de días después de la victoria de Trump. Ya tiene unos cuantos días, dice, del 7 del 11. La victoria de Trump podría suponer un duro golpe para la acción climática mundial, pero los expertos afirman que es posible que no frene a la transición verde. Aquí vemos. Puede ser un golpe, pero que no la va a frenar, por lo menos del todo. Donald Trump ha ganado las elecciones de Estados Unidos y asegurándose un segundo mandato en la Casa Blanca. Para muchos, en todo el mundo, su victoria ha avivado la incertidumbre sobre el futuro de la acción climática mundial. Trump lleva mucho tiempo considerando el cambio climático un engaño, arremetiendo contra las políticas climáticas de Biden y desestimando amenazas como la subida del nivel del mar. Durante su último mandato intentó revertir un centenar de leyes medioambientales. Esta vez ha prometido reducir el gasto de energía verde, abandonar acuerdos internacionales vitales sobre el clima y provocar una nueva oleada de perforaciones para la búsqueda de petróleo y gas, que él ha calificado de oro líquido. Claro, aquí puede haber un poco de, ya sabemos, echa la ley, echa la trampa. Sí, por un lado, lo que no le queda a otra lo seguirá, lo que pueda lo revertirá, lo otro lo estancará, pero al mismo tiempo podrá seguir perforando, es decir, ¿cómo hace China? China es el principal productor de, digamos, tecnología de energía sostenible, pero al mismo tiempo también quema carbón y usa petróleo, es decir, juega a las dos bandas. Esto es lo que puede hacer Trump tranquilamente. Bueno, no sé si tranquilamente, pero muy posiblemente puede hacer esta maniobra y de alguna manera salir ganando o lograr lo que le interesa a nivel económico para Estados Unidos. Vamos a ver especialmente al final. Salir del Acuerdo de París por segunda vez. Durante su primer mandato, Trump cumplió su promesa de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, aunque solo fuera brevemente. Los países no podían abandonar el acuerdo hasta 3 años después de su entrada en vigor, lo que supuso la salida de Estados Unidos de los acuerdos de París el primer día de la presidencia de Biden. Estados Unidos se reincorporó rápidamente y estuvo fuera del acuerdo menos de 4 meses. Claro, él se sale, pero no podía entrar en vigor hasta 3 años, pierde, o por lo menos no se vuelve a sentar en la Casa Blanca, en el sillón, en el despacho oval, y llega Trump y revierte lo mismo de Trump y solo duró un santiamén. Trump ha vuelto a prometer que retirará a Estados Unidos del Acuerdo de París, y esta vez las normas de la ONU implican que solo tendrá que esperar 1 año para hacerlo oficialmente. Ahora las cosas cambian y se le pone más fácil. El segundo mayor emisor del mundo, después de China, se unirá a solo 3 países que están fuera del acuerdo: Irán, Libia y Yemen. Vaya grupo, ¿no?, con el que se encontraría Estados Unidos.
También se ha rumoreado la posibilidad de que Estados Unidos abandone el tratado fundacional de las negociaciones de la ONU sobre el clima, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Parece que quiere ir a por todas. Vamos a ver hasta dónde puede o hasta dónde lo dejan. Aunque no está claro si es legítimamente posible que Trump lo haga, una salida de esta agrupación, del marco de Naciones Unidas, dejará a Estados Unidos excluido de participar oficialmente en las negociaciones internacionales sobre el clima. Aquí también hay dinero de por medio, pero bueno, a ver con qué se gana más, sería la cuestión. En su lugar se convertiría en un observador en la misma categoría que los activistas climáticos, las ONG y los grupos de presión empresariales. Bueno, o el Vaticano, que siempre va de observador y al final vaya lo que manda. ¿Qué significa esto para la acción climática? El resultado de estas elecciones se considerará un duro golpe para la acción climática mundial, pero no puede detener ni detendrá los cambios en curso para descarbonizar la economía y cumplir los objetivos del Acuerdo de París, afirmó Christian Figueres, exdirectora de la Oficina de la ONU para el Clima y artífice del Acuerdo de París, en un post en las redes sociales. Bueno, después dice que quedarse con el petróleo y gas es quedarse atrás, en un mundo, bueno. Dice que esto no parará, pero ¿qué? ¿Qué es lo que no parará? A nivel mundial, y ya vimos que no. El tema del cambio climático tendrá que seguir y esta agenda tendrá que seguir. Y vamos a ver un poquito más también algunas cosas. Dice, es hora de que Europa dé un paso adelante en materia de cambio climático. Lo que ayer decíamos, Europa ahora tiene que dar el paso adelante y tiene que tomar el timón, tiene que llevar la bandera, el estandarte, pero ese estandarte es muy pesado. Es muy, pero muy pesado, cuesta muchísimo dinero. Aquí nos habla de Laurence Tubiana, directora general de la Fundación Europea del Clima y principal artífice del Acuerdo de París. Pero vamos a ver lo que dice abajo. Tubiana afirma que ha llegado el momento de que Europa dé un paso al frente, tanto por deber moral como por interés estratégico. Es el momento de que Europa refuerce su liderazgo en la escena mundial, en estrecha colaboración con los demás. Los próximos años son cruciales y Europa debe avanzar por sus ciudadanos y por el planeta. Bueno, lo que le espera a sus ciudadanos, que se vayan rascando los bolsillos o que nos vayamos rascando los bolsillos. La COP29 sigue siendo importante y creo que es posible lograr un resultado positivo, afirmó. Y vamos ahí un poco más, dice, reacciones de los verdes europeos. La elección de Trump es un desastre. Como hay mucha gente que dice que estos verdes europeos son como la sandía, verdes por fuera pero rojos por dentro. Pero sí, y es verdad, porque fueron de los máximos defensores y promotores de lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Así que bueno, quizás son bastante coherentes con la agenda verde, de que el ser humano es el problema, el virus, y hay que exterminarlo, con lo cual, bueno, que apoyen las guerras es coherente a esa agenda. Pero para construir una alternativa real, me temo que tendremos que ir más allá. Estas elecciones tienen que ser una llamada de atención para todos los demócratas y progresistas de Europa, afirma Vogel. ¿Quién es este? Bueno, Vogel, uno más, digamos, de todos estos activistas climáticos, especialmente aquí en Europa. Dice, tenemos que estar a la altura de la necesidad existencial de defender los valores democráticos. Sí, siempre el tema de la democracia. Y todo esto es en nombre de la democracia siempre. Garantizar los derechos fundamentales y proteger el bien común. Esto nos suena, ¿no? Lo del bien común. Europa debe responder con más democracia y más solidaridad global. Esto nos suena de solidaridad, ¿no? Global, bien común. Parece que se lo haya escrito el mismo Vaticano, este artículo. Bueno, estas palabras a esta persona. Añadió el eurodiputado Thomas Waits. Seguiremos resistiendo a la ultraderecha en todo el mundo y continuaremos construyendo alianzas para combatirla. En un mundo de miedo, la Unión Europea debe convertirse en un faro de esperanza. Aquí lo que hablábamos ayer. La ultraderecha, que la migración, que el apoyo... Bueno, parece que el problema también de la ultraderecha es que no quiere guerras. Bueno, o eso dicen, que no quiere guerras. Ya veremos porque depende dónde, si las quiere. Pero el problema, la inmigración, el cambio climático, hay que frenar a Rusia y la ultraderecha que es prorrusa no se da cuenta del peligro que es Rusia para el mundo, entonces hay que apoyar la guerra. Pues Europa tiene que ser el faro del mundo. Y este faro es muy, pero muy costoso, a nivel humano, a nivel económico, a nivel social, en todos los sentidos y todos los conflictos que traerá.
pero Europa está decidida a ser la gran mártir, a sacrificarse en el altar de esta agenda porque es lo que le toca. Alguien le dice, pues tú te tienes que poner en el altar. Y no se confundan, es que es Washington, los que mandan están en Europa. ¿Que están en Washington y en Nueva York también? Sí, pero los que mandan la cabeza especialmente están en Europa. ¿Y dónde? Pues en Inglaterra, en Francia, en Alemania y por supuesto en Roma. No se confundan, no os confundáis, los que mandan están en Europa y a Europa le toca inmolarse en el altar de esta agenda para el nuevo orden mundial. Y vamos con Estados Unidos, una noticia más que interesante, ¿no? Porque ahí vamos viendo realmente quién está detrás de Trump también, igual que está detrás de unos y de los otros. El equipo de Trump busca asesoramiento del CEO de BlackRock, es decir, de Larry Fink, para la selección del secretario del Tesoro. Es decir, le está diciendo, bueno, a ver Larry Fink, a ver BlackRock, ¿a quién pongo como ministro de Economía? Sí, secretario del Tesoro. Según O'Reilly, el equipo del expresidente Donald Trump, bueno, presidentes, porque allá los expresidentes se los llaman presidentes, y además electo, Donald Trump está consultando con el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, y ahí vale aclarar que también es judío, y al menos otros ejecutivos de BlackRock en su búsqueda de un candidato para el puesto de secretario del Tesoro. Trump mantiene una relación duradera con Fink, reconocido como uno de los principales gestores de riesgo de la industria. Trump busca con frecuencia el asesoramiento de Fink sobre cuestiones relacionadas con el mercado. Si bien Larry Fink no está siendo considerado como candidato secretario del Tesoro, está mucho mejor ahí donde está, parece. Esta decisión indica la ambiciosa visión de Trump para implementar políticas económicas. Fink ha expresado anteriormente su creencia en Bitcoin como una herramienta financiera legítima, afirmando su lugar dentro de las carteras de inversión. Esta consulta con Fink subraya el enfoque estratégico de Trump para dar forma a su marco de política económica. Ya en otra hablaremos de este tema de el Bitcoin, porque aquí que se hablaba de esta guerra de los bancos centrales contra el Bitcoin, pero de pronto sale uno de los, de los que administran a uno de los fondos de inversión que son dueños de la Reserva Federal, diciendo el Bitcoin es fantástico. ¿De quién es el Bitcoin? Ya hablaremos en algún momento lo que está pasando y que las CBDCs y las monedas, digamos, digitales del Banco Central que están en pugna contra las cripto, pero aquí tenemos a la Fed, porque es BlackRock. ¿De quién es la Reserva Federal? Sí, BlackRock, Citigroup, todos estos grandes grupos que atrás, ¿quiénes están? Pues ya sabemos, Rockefeller, Morgan, los Rothschild europeos y toda esta misma gente. Pero ellos, ningún problema con Bitcoin. Y luego Trump, que supuestamente era el peligro de las élites financieras de Estados Unidos, que los iba a meter presos a todos, que ahora iban a huir o iban a entrar en guerra contra... Pues aquí estamos, totalmente de la mano con BlackRock. ¿Quién es más élite financiera que BlackRock? Las grandes fondos de inversión, esto BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, las grandes cuatro. Las Big Four, porque ya son 4, antes eran las Big Three, las 3, pues son las dueñas ¿de quién? De las grandes empresas de armamentísticas, de la Big Pharma también, son los mayores accionistas, cuando uno va son todos cuestión de acciones. Pero ¿quién manda? Al final el que más acciones tiene, y estos grupos son los que más acciones tienen tanto en la industria militar como en la industria farmacéutica, porque ahora se habla que no, mira, que ha puesto a Kennedy Jr., el peligro, el temor, el terror de la Big Pharma. Pues la Big Pharma, aquí la vemos, aquí está la Big Pharma, aquí está BlackRock. Recordamos que había mostrado esa noticia que BlackRock dijo, no nos importa quién gane, para nosotros es igual. Sí, en estratos cada vez cuando uno va bajando puede haber, sí, disputas reales, gente que se odia, que puede haber ciertos personas de poder que tengan que caer, puede ser, pero cuanto más subimos, ya vemos que nos entramos más que en un brazo, en otro, en una cabeza. Y cuando vamos al tema económico en Estados Unidos, financiero alto, no como dicen algunos, no, los banqueros liberales financieros contra los patriotas industriales, no, si son lo mismo.
Pues si aquí los financieros son los dueños de las industrias. Así que aquí lo tenemos, BlackRock, que iba de la mano de Biden, que iba de la mano de Obama y que iba de la mano de quien sea que esté en la Casa Blanca, ahora de la mano de Donald Trump. Por eso a Donald Trump le han subido el pulgar esta vez, y lo hemos visto. Wall Street ya se posicionó a favor de Trump antes de las elecciones, un poco disimulado, pero aquí hay una agenda y Trump es parte de esta misma agenda, como en su momento, o por ahora lo es Biden. Con otro matiz, con otras particularidades, hay que ir por otros terrenos, pero la agenda es la misma. Por eso estas cosas que siguen diciéndose, que la Big Pharma, que los financistas, que el complejo militar industrial lo odia a Trump porque es una pérdida de dinero, pues no, y Trump le prometió, no vais a perder dinero. Y ahora, ¿por qué Trump no dice nada con lo que está pasando en Ucrania? ¿Por qué no dice nada? Porque todo lo que está pasando le conviene. La guerra tiene que seguir y esta gente de BlackRock y compañía seguirán ganando dinero. Aunque Estados Unidos financie o no la guerra, alguien la va a financiar y a ellos el dinero les va a venir. Y el dinero da igual si viene de los europeos o si viene de los americanos. El dinero es dinero. Vamos a Latinoamérica y el Caribe. México. Reportan que aumenta a 6 la cifra de muertos tras un ataque a balazos contra un líder obrero en México. Sí, ya vemos. Realmente en Latinoamérica vemos desastres, desgracias, asesinatos. Ya a veces no es que lo hay, pero bueno, ¿en qué lado del mundo vemos cosas buenas? Creo que salvo cuando hablamos de la creación de Dios, que ya hablaremos pronto, o cosas así, solo son malas noticias. Y Latinoamérica esto es lo que abunda, pero ya iremos a cuestiones más también, más allá de tragedias y sangre y todas estas cuestiones que tienen que ver con Latinoamérica, porque también tiene un papel que cumplir en esta agenda. Quizás su peso político puede ser poco, quizás Brasil, México puede empezar algo, pero tiene mucho territorio, tiene mucha materia prima y en la cuestión religiosa también interesa mucho porque ahí hay un gran caldo de cultivo. Vamos a seguir, al menos 6 muertos deja ataque armado en un bar de México también. Vemos en México, bueno, lo que era en Colombia en los años 80, 90, pues es lo que estamos viviendo en México ya de hace 20 años. Vamos a Ecuador, algo que ha seguido los pasos de la Colombia de las épocas de Pablo Escobar, del México del Chapo Guzmán, y aquí también Ecuador lamentablemente por el mismo camino. Sube a 17 la cifra de muertos por la última masacre carcelaria en Ecuador. En las cárceles también llega, bueno, toda esta cuestión. Colombia, al menos 4 muertos tras un colapso de una mina de oro artesanal en Colombia. Aquí también una tragedia, una desgracia, una mina. Últimamente hemos visto bastantes de estas cuestiones, de pronto entran a repetirse. Ya sabemos que estas cosas funcionan así, de pronto entran a pasar muchas cosas del mismo estilo, muchas desgracias. Sí, los demonios también actúan de cierta manera muy calculada. Ahora vamos con Honduras, tormenta tropical. Al menos 20.000 afectados y 3 desaparecidos por el paso de la tormenta en Honduras. Ya sabemos, en Centroamérica, el Caribe, las cuestiones de los huracanes y cuando llega esta época del año suelen pasar. Y Honduras recurrentemente es también muy afectado. Vamos a Haití, Caribe, no será Latinoamérica, pero es el Caribe. Enfrentamiento armado entre pandilleros y policías, entre pandilleros, policías y locales deja 28 muertos en Haití. Aquí vemos, dice, los residentes de la capital de Haití apoyan a la policía en una batalla para repeler los ataques de las pandillas. Un país ya que venía, bueno, destrozado hace decenias y decenias de años, pero a partir de ese famoso terremoto y sugestivo terremoto, pues la cosa ha ido a mucho peor. Vamos con Nicaragua. Libertad religiosa. Vamos a ir a un tema también de mucho calado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nicaragua intensifica la represión contra la Iglesia Católica, impidiendo que sacerdotes administren los últimos sacramentos. El derecho a recibir la atención espiritual en tiempos de enfermedad y muerte es considerado por muchos un derecho fundamental y las recientes prohibiciones del gobierno han suscitado preocupación en todo el mundo sobre la trayectoria de los derechos religiosos bajo la administración de Ortega. Aquí vemos cómo hay una guerra
más o menos, a veces, digamos, se enciende más, a veces disminuye un poco, pero es una guerra constante y gradual y en aumento entre el gobierno y la Iglesia Católica. El gobierno no le perdona cuando la Iglesia Católica participó en esas manifestaciones que casi se podrían haber llevado por delante al gobierno de Daniel Ortega. Si no me equivoco, fueron 2018 quizás, no recuerdo bien el año, pero eso no se lo ha perdonado. En una restricción sin precedentes a la libertad religiosa, las autoridades nicaragüenses, bajo la directiva del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, que es su esposa, su mujer, muy católica, pero muy espiritista a su vez también, habrían prohibido a los sacerdotes católicos ingresar a los hospitales para realizar el sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento, un rito profundamente significativo para los fieles que enfrentan enfermedades críticas o están cerca del final de la vida, ahora es en gran parte inaccesible en los hospitales públicos del país, según la abogada y autora Marta Patricia Molina. Sí, la extrema unción. Ya no les dejan ir a los hospitales a realizar la extrema unción. Ya cuando la cosa entra a afectar de manera religiosa, espiritual, a la gente normal, esto es un problema también para el mismo gobierno, porque entonces tendrán que ponerse más duros. Es difícil meterse contra toda la población, y más en cuestiones tan profundas como la cuestión religiosa. Son pueblos en general que tienen bastante, según en dónde, Nicaragua depende de dónde. Hay ciudades que son muy de izquierda, muy sandinistas, que quizás esta cuestión no esté tan profundamente arraigado. Lo estuvo en su tiempo, pero ya no la cuestión religiosa, pero hay partes más, lo que es la cuestión conservadora en Nicaragua, que sí son más religiosos. Y en esos lugares, bueno, va a tener sus problemas. Pero claro, los reductos sandinistas son los que son en Nicaragua. Vamos a seguir leyendo. Dice, a pesar de una fachada pública aparentemente tranquila, la persecución del gobierno nicaragüense a la Iglesia Católica sigue siendo tan severa como siempre, enfatizó Molina. Señaló la vigilancia constante, el acoso y la intimidación de los sacerdotes como evidencia de que la hostilidad hacia la Iglesia no ha disminuido. La policía vigila continuamente a los sacerdotes, les hace preguntas y les recopila información personal detallada, desde números de teléfono hasta nombres de familia. Dijo, esta vigilancia, según Molina, ha llevado a muchos sacerdotes a buscar el exilio en lugar de enfrentarse a la intimidación y en algunos casos a la amenaza de prisión. Vemos cómo la cosa se va recrudeciendo hasta una intimidación y un control muy profundo, muy grande sobre toda la cuestión de los obispos y los sacerdotes católicos. Gobierno nicaragüense destierra un nuevo obispo, ahora el presidente de los obispos. Monseñor Herrera, de 75 años, fue detenido en Managua, en la capital, luego de asistir a una reunión con los pocos obispos que aún permanecen en la nación, siendo trasladado inmediato a una residencia de la Orden de Frailes Menores y Franciscanos en Guatemala, a la cual pertenece. Es decir, lo mandaron de vuelta a su orden, franciscana de Guatemala. La mayoría de los obispos se están quitando, claro, son la cúpula de la Iglesia Católica, los obispos. Impresionante lo que está pasando. Vamos a ver cómo sigue el tema de Nicaragua, vamos a ver qué apoyo puede tener de Rusia, de China, porque si queda un poco sola, pues se le va a hacer complicado. Leeremos alguna cuestión del artículo. Dice, tensión y censura. El exilio de Monseñor Herrera se da pocos días después de que expresara públicamente su descontento con el gobierno local de Jinotega. En una misa vespertina el domingo 10 de noviembre, el obispo denunció las interrupciones a las ceremonias religiosas provocadas por eventos ruidosos organizados por la municipalidad en las cercanías de la Catedral de San Juan Bautista. Es decir, cuando tienen los eventos les ponen, música, ruidos. Este reclamo es visto por sus feligreses como una muestra de la actitud crítica del obispo frente a las acciones gubernamentales y su posterior destierro parece ser una represalia por sus declaraciones. Impacto y reacciones internacionales. La comunidad internacional observa con creciente preocupación el exilio y la persecución de líderes religiosos en Nicaragua, y organismos de derechos humanos han señalado estas acciones como una violación a la libertad de religión y expresión. Las constantes medidas represivas contra los obispos y líderes eclesiásticos refuerzan un clima de censura y control social, una situación que, según fuentes eclesiásticas, no hace sino endurecer la resistencia de los fieles y reafirmar su apoyo a los exiliados. Bueno, vemos que en parte la comunidad internacional se está moviendo.
Pero vamos a ver, siempre hay intereses políticos, económicos, el mundo se está dividiendo en dos, vamos a ver cómo queda Nicaragua, de quién puede tener respaldo, a quién se puede, digamos, aferrar el régimen para sobrevivir o enfrentarse de lleno a todo lo que significa la Iglesia Católica. Un país sufrido, un país sufrido. Hay ciertos países que siempre son sufridos en Latinoamérica y en el resto del mundo. Nicaragua es uno de ellos. Es un país sufrido, acostumbrado al sufrimiento, pero lamentablemente también parece que no le esperan buenas noticias y ya sabemos lo que hay con el secretario de Estado Marco Rubio y su política o sus intenciones contra este tipo de regímenes. Vamos a Asia, China. Cosas tremendas las que vamos a ver de China. Al menos 35 muertos y decenas de heridos en un tiroteo masivo en China. La policía de China ha detenido al sospechoso cuando intentaba herirse con un cuchillo. Estas son cosas que le molestan mucho al régimen. Es decir, no tiene que mostrarse que hay descontentos sociales, conflictos, todo tiene que haber un orden. Estas cosas le son muy complicadas al régimen, no les gusta que esto se filtre, pero 35 muertos y decenas de heridos, un tiroteo masivo, impresionante. Esto es tremendo, pero vamos a ver algo similar, varios muertos y heridos en un ataque con cuchillo en una escuela en China. Los hechos han tenido lugar en la ciudad de Yixing, en la provincia oriental de Jiangsu. En una escuela, muertos, heridos, a cuchillo, bueno, tremendo también cómo estas cosas llegan a China como en otros lugares. Dice, como consecuencia de la agresión, 8 personas han muerto y 17 más han resultado heridas, informó la policía. El sospechoso de 21 años, de apellido Xu, han sido detenido en el lugar y ya ha confesado su crimen. Según las autoridades, el joven decidió vengarse porque no obtuvo su certificado de graduación al no haber aprobado los exámenes y porque estaba insatisfecho con su pago de su pasantía. Es decir, no le fue bien, estaba insatisfecho, cogió un cuchillo y hizo un desparramo. Vaya manera de resolver los problemas. Pakistán, explosión en una estación de tren en Pakistán deja al menos 25 muertos y más de 50 heridos. Aquí vemos estación de tren en Pakistán, a veces pasan como la India, que cuando pasa algo, por decenas. Aquí vemos un poco las imágenes en estación de tren. Bueno, pero se habla claro, posible atentado suicida. Ya sabemos la cuestión en Pakistán, cuestión religiosa, también la cuestión de enfrentamiento con la India. Bueno, y ahora vamos a la India. 10 recién nacidos mueren en el incendio de un hospital en la India. Tremendo. 10 recién nacidos, incendio en el hospital. Tremendo también la India. Vamos a Control. Blue Sky, un Twitter más amable y descentralizado para escapar de los bulos, pero no exento de riesgos. La plataforma promete fomentar el diálogo y luchar contra los abusos, pero los expertos reconocen cierto escepticismo. La industria de la información todavía no ha aterrizado, pero veremos qué pasa cuando lleguen más usuarios. Sí, se van ahora con la victoria de Trump y el papel de Elon Musk, dueño de Twitter, bueno, de X. Muchísima gente del lado, digamos, progresista, izquierda de Estados Unidos y luego como reacción en Europa, ahora empiezan a abandonar Twitter para irse a esta nueva red social, más amable y descentralizada y escapar de los bulos. ¿Y el anterior Twitter cómo era? ¿El Twitter el mismo que bloqueó la cuenta del presidente de Estados Unidos? ¿El que bloqueaba la cuenta del que se vaya, digamos, diga cualquier cosita y se vaya a 1 milímetro del relato progresista? ¿En serio? ¿Pero qué es lo que estamos viendo aquí? El mundo dividiéndose y ahora en redes sociales también, con Trump al poder, con Elon Musk al poder. Parece que el poder de los medios y de las redes sociales ya no está solo en unas manos, en este mensaje, relato monolítico de la izquierda, sino que ahora entran a tener competencia y claro, no quieren competencia, ellos quieren censurar. No quieren ni dialogar realmente, ni quieren ser censurados. Ahora, ¿qué podemos esperar del otro lado, del lado de la derecha? La libertad, como tanto dicen, alguien se lo cree, pero lo que estamos viendo es cada vez más una división, con dos relatos, porque la derecha o la llamada ultraderecha ahora es muy heterogénea. Pero lo más seguro es que se intente ahora ir afianzando y monopolizando el relato para que también haya un relato monolítico, homogéneo, donde tampoco nadie se salga del camino, pero en un enfrentamiento total entre dos bloques sí totalmente
afianzados en lo suyo. Lo estamos viendo, esto es control, ingeniería social a tope. Y vamos ya para el final, espiritismo. El asesino confesó el crimen de Camarma. A los agentes que lo detuvieron: me ha poseído el demonio. Vamos a ver esto. Dice: la Audiencia Provincial de Madrid juzga desde el martes al autor confeso del asesinato de un anciano de 70 años en Camarma de Esteruelas, que fue apuñalado por la espalda cuando salía de su casa en la finca Montesillo, el 22 de mayo del 2022. Este miércoles han comparecido ante el juez los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron entonces y han recordado cómo el hombre en el momento de su arresto hablaba de brujas y aseguraba haber sido poseído por un demonio. En la sesión, los guardias civiles explicaron que la detención del agresor se produjo un día después del crimen. Habían encontrado unas zapatillas que el procesado se había dejado debajo de un coche y al día siguiente lo sorprendieron saltando la valla de una vivienda. Procedieron a detenerle por robo con fuerza y entonces el arrestado les manifestó que había hecho mucho daño a una persona mayor que estaba en chándal. Hablaba cosas inconexas, de brujas, de demonios, de ángeles, de que le había poseído el demonio, de que había hecho algo malo. Pensamos que era relativo a los robos, ha detallado uno de los agentes, aunque en realidad el detenido hacía referencia al asesinato del septuagenario, ciego y con movilidad reducida. Justamente el procesado admitió el crimen el martes en su declaración, asegurando que lo había apuñalado por la espalda repetidamente sin mediar palabra y sin que éste le viera, lo que conlleva a una condena por un delito de asesinato ante la imposibilidad de la víctima de defenderse de su agresor. Pues aquí vemos un caso, claro, de posesión demoníaca, claramente, o de una influencia, bueno, total. Voces de brujas, demonios, ángeles. ¿Esto acaso es una enfermedad? ¿Acaso simplemente es una enfermedad, un problema de una conexión de neuronas, cosas así? Bueno, es hora de que ya quizás también los médicos vayan ampliando la mirada y salir de esa estrechez ya prácticamente fanática de la que quieren seguir cuando ven que hay muchas cosas que no logran entender y que no pueden curar así con una pastilla tampoco. Aquí vemos al final, dice: desde entonces el acusado se encuentra privado de libertad. Además tiene diagnosticado un trastorno de ideas delirantes que determinó que en el momento de los hechos tuviera sus facultades volitivas y cognitivas gravemente alteradas. Enfermedad mental y ya está, se acabó el asunto, pero no se acaba así de fácil. Y ya vamos siguiendo el tema de espiritismo, vamos con fenómeno ovni y con esto ya concluimos. Un avión casi choca contra un ovni en Estados Unidos, según informe del Pentágono. Entre centenares de casos reportados hay 3 en los que tripulaciones aéreas militares denunciaron haber sido perseguidos o vigiladas por aeronaves no identificadas. Y son lo que se llama testigos de primer nivel, clase A. Son, digamos, tripulantes de militares, pilotos. Esta gente es más difícil de ser confundida porque conoce muy bien toda la cuestión, todo el entorno. El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó este jueves un reporte de cientos de incidentes relacionados con posibles avistamientos de ovnis. Aunque las indagatorias no arrojaron evidencia o señal alguna de vida alienígena, el informe incluye, entre otros, el caso de un piloto que aseguró que un ovni estuvo cerca de estrellarse con su avión. La revisión abarca 757 casos en todo el mundo que fueron reportadas a las autoridades estadounidenses entre el 1 de mayo del 2023 y el 1 de junio del 2024. Sí, es decir, unos poquitos, es decir, bueno, un año, digamos. Lo que incluye 272 incidentes que, aunque pertenecientes a periodos anteriores, no se habían investigado. Los avistamientos fueron reportados por pilotos de aviones, tanto comerciales como militares, así como observadores en tierra. En su mayoría ocurrieron en el espacio aéreo, pero 49 de ellos tuvieron lugar sobre la superficie de la Tierra. Descripciones visuales. Los testigos que proporcionaron descripciones visuales aseguraron haber visto luces no identificadas y objetos redondos, esféricos o con forma de orbe. Otros casos más específicos incluyen un ovni medusa con luces intermitentes y una bola de fuego verde. No se reportaron lesionados ni accidentes realmente ocurridos. Sin embargo, la tripulación de un vuelo comercial que sobrevolaba el Océano Atlántico frente a la costa de Nueva York informó que su aeronave estuvo a punto de chocar con un objeto cilíndrico.
Este incidente todavía está bajo investigación. Adicionalmente, sucedieron 3 casos en los que tripulaciones aéreas militares afirmaron que fueron perseguidas o vigiladas por aeronaves no identificadas. Los investigadores no tuvieron evidencia de que se tratara de alguna presencia alienígena. Casos resueltos. Se encontraron explicaciones para casi 300 incidentes que generalmente terminaron siendo productos de sondas meteorológicas. Bueno, a veces, claro, vemos que podían ser sondas, a veces puede ser un reflejo de algo, sí, puede ser una especie de ilusión visual o una confusión de otro aparato humano, pero siempre están los que no tienen explicación. Y que no tienen explicación en el sentido que no podría ser, que no sería tecnología humana, aunque ellos no lo pueden afirmar, entonces no lo pueden hacer oficial, pero saben que no existe nadie en la Tierra que tenga un adelanto tecnológico tan y tan superior al que tiene el mismo Estados Unidos. Ni con los mayores adelantos que pueda tener China puede distanciarse tanto, tener un abismo con lo que tiene Estados Unidos. Entonces saben que son cosas que no, aunque no puedan decir oficialmente que no es humano, escapa, digamos, de la esfera humana y ellos lo saben. Dice, bueno, 300 incidentes que generalmente terminaron siendo productos de sondas meteorológicas, pájaros, aviones, drones o satélites mal identificados. Es el caso del sistema de satélites Starlink de Elon Musk, que se destacó como una fuente cada vez más común de confusión de ovnis. Esto ya lo hemos visto, como estos satélites de Elon Musk, que iban a veces en grupos enormes, han generado mucha confusión en este respecto. Con respecto a los casos que no fueron resueltos, los investigadores aseguran que se debe a la falta de información para sacar conclusiones firmes. No obstante, resaltaron que hasta la fecha del reporte no se han descubierto pruebas de la presencia de seres, actividad o tecnología extraterrestre. El informe fue publicado un día después que la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigiera al gobierno mayor transparencia sobre los fenómenos anómalos no identificados, según AP. Bueno, la cuestión, sabemos que hace poco tiempo se abrió un melón, se destapó quizás la caja de Pandora, que ya venían, por supuesto, de vez en cuando filtrándose cuestiones, pero ahora lo que tenemos es cada vez más informes, todo tipo, digamos, de informes de la misma NASA, de las investigaciones aeroespaciales de Estados Unidos, que están poniendo sobre la mesa la cuestión de estos objetos, la cuestión de cosas misteriosas en los cielos. Algunos pueden saber que son ilusiones o confusiones del ojo que lo ve, pero obviamente hay una intención de empezar cada vez más a blanquear y de preparar mentalmente a la población, de prepararnos mentalmente ¿para qué? Para un encuentro, cercano del tercer tipo. Hay gente que se ríe, hay gente que habla mucho de la agenda globalista, de los masones y de esto y lo otro, pero ante ciertas cosas parece que el miedo al ridículo les es más fuerte. Y como el tema del cambio climático no se animan a entrar por según qué lugares, con el tema de los extraterrestres solo se parten de risa. Y algunos inclusive que dicen que son cristianos. Y yo pregunto, ¿son cristianos si no saben de las actividades demoníacas? Algunos que se creen además eruditos o el quizás mayor experto del mundo, se creen los mayores expertos del mundo en Biblia, en cuestiones de Biblia, porque hablan no sé cuántos idiomas, porque no tienen no sé cuántos máster y títulos y de teología y todo, y más cosas, y no conocen las actividades demoníacas, y no conocen los planes de Satanás, y quieren ser voz de lo que nos tienen voz, algunos de ellos. Bueno, realmente a veces las cosas cuestan entender, cómo gente con tantas capacidades, con tanta erudición, puede fallar en las cosas más básicas, en lo que a Biblia nos referimos, en la cuestión, digamos, de cómo actúa el enemigo, cómo actúan los demonios. Y esta es una de las formas más potentes que ha tenido siempre Satanás y los suyos para engañar a la humanidad. Que se pueden aparecer, sí, también, obviamente, como los muertos, esa quizás la número 1, pero el tema de ovnis, el tema de seres de otros mundos, pues yo creo que está al mismo nivel. ¿Cómo va a ser la gran aparición de Satanás? Y para terminar, pues vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de lo que nos dice Ellen White de este gran engaño que se nos viene.
Vamos a leer de testimonio para los ministros lo que nos dice aquí. A Juan le fue presentado este poder perseguidor como una bestia que tenía cuerpos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. ¿De quién nos habla? De Estados Unidos, que surge como un cordero, sí, surge por voluntad divina, porque esto a veces parece que cuesta entenderse que Estados Unidos es una nación levantada por Dios, con sus 13 colonias y todo, el número de Dios, el número del Mesías, pero que se convierte en una bestia, así que termina hablando como dragón. Pero esto es muy importante tener claro, porque si nos equivocamos con esto de Estados Unidos, es que después lo que cae es todo el protestantismo también. Por eso Dios ha sido especialmente con cierto libro, El conflicto de los siglos, tan enfático en esta cuestión del origen, y no solo el destino y no solo la obra final de Estados Unidos, sino también el origen de Estados Unidos. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano, pero está totalmente relacionado con esta bestia de Estados Unidos. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con el poder pagano? Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. Y esta delineación ha comenzado a cumplirse. Mediante una diversidad de imágenes, el Señor Jesús le presentó a Juan el carácter malvado y la influencia seductora de los que se han destacado en su persecución del pueblo de Dios. Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de iniquidad que figura en forma tan destacada en las postrimerías de la historia de esta tierra. Primero nos habla de Estados Unidos, al final nos habla de la bestia del mayor poder persecutor del pueblo de Dios, que es el Vaticano, pero en el medio nos habla de apariciones paganas. ¿Por qué? Porque todo va de la mano y conjunto con ese gran reavivamiento religioso y por ende también cristiano que tiene que venir al mundo entero. En Estados Unidos, por supuesto, pero en el mundo entero. ¿Y esas deidades paganas solo se aparecerán en dónde? ¿Solo en la India? ¿O por esas regiones? Y el tema de ovnis, ¿dónde se aparecerán? Ni las mismas deidades paganas donde tanta gente de Occidente está queriendo creer. Pero vemos que todo va relacionado. El reavivamiento cristiano, católico, el reavivamiento religioso que tiene que venir al mundo, tiene que ver con manifestaciones de ovnis, tiene que ver con manifestaciones de deidades paganas, tiene que venir con manifestaciones de todo tipo de cuestiones espirituales, espiritistas, y también con todo lo que venimos comentando de todo lo que tiene que pasar en el mundo y todo lo que va a empezar ahora con este nuevo gobierno, por ahora, de Donald Trump, donde ahora sí tiene que venir este reavivamiento religioso y estas cosas tendrán que acelerarse en gran medida. El paganismo y el reavivamiento cristiano y católico, sea protestante o católico, de la mano, ligados unos con los otros, en este gran movimiento ecuménico liderado ¿por quién? Por el Papa de turno, por supuesto. Impresionante todo lo que estamos viendo y lo que nos espera ya. Sabemos que el 2025, y lo sabíamos, va a ser un año muy fuerte. No sabemos quizás poder decir va a pasar esto, esto y esto, pero el acelerón que ya está pegando este final del 2020, lo que se preveía, la legislatura, digamos, la administración Biden dejando un incendio total a lo que viene, pero parece que Trump tampoco se queja mucho, lo que se nos viene es tremendo. Así que no nos queda otra. Sabemos el camino, sabemos la verdad, sabemos lo que hay, lo que tenemos que hacer, tenemos que prepararnos. Como siempre, nuestra página, El Gran Engaño, sí, nosotros sí denunciamos el verdadero gran engaño del cambio climático, pero mucho más, lo que decíamos, las apariciones demoníacas y la gran aparición estelar de Satanás viniendo como el mismo Jesucristo. Pero todavía faltan unos años para eso. Aquí todo el material, todo, digamos, el conocimiento y la instrucción que necesitamos para afrontar estos momentos que se nos vienen. Y por supuesto, gracias a todos los que colaboran con todos los recursos que pueden. Aquí están los datos bancarios para todo el que quiera aportar para esta causa. Que Dios los bendiga. Maranata 2031.